Bueno, bienvenidos a la sección. Aquí vamos a estar viendo el paginado de consultas. Vamos a estar explicando su definición, el uso y la implementación de un paginado para desarrollarlo en nuestra aplicación. Así que bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con la primer clase. Muy bien, vamos a explicar un poquito de qué se trata el paginado de consultas. Entonces, vamos a ver en la siguiente ficha la definición y su uso. Entonces, el paginado de consultas es una técnica que consiste en retornar un conjunto grande de registros, ¿sí? Pueden ser miles de registros, separados en bloques o páginas, ¿sí? Más pequeños, pero de igual cantidad de registros. Entonces, ¿qué nos permite el paginado? Bueno, esta técnica nos permite obtener una página específica dependiendo del valor de la página que estamos buscando en nuestra aplicación con determinada consulta, ¿sí? Entonces, podemos decir que el paginado de consultas es muy útil para mostrar mucha información dividida en páginas dentro de nuestra aplicación. Vamos a ver unos ejemplos del funcionamiento de un paginado, ¿sí? Entonces, tenemos en nuestra aplicación desarrollado un índice de paginado, como el que vemos a continuación, ¿sí? Que nos va a permitir obtener diferentes páginas de la consulta. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en la página número 1, ¿sí? Lo que voy a obtener como resultado de ese clic en ese índice de página 1 es una consulta, ¿sí? Cuyo total de registros va a ser del 1 al 10, ¿sí? Porque en este caso el paginado lo tengo desarrollado para que me muestre 10 registros. Entonces, al decirle que quiero acceder a la página número 1 de esta consulta, bueno, lo que va a hacer es traerme los registros del 1 al 10. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Si nosotros hacemos clic en el mismo paginado de la aplicación, pero hacemos clic en el valor 4, ¿sí? Es decir que quiero devolver la página 4. Bueno, lo que voy a obtener como resultado, ¿sí? Son 10 registros, ¿sí? Pero que van a estar comprendidos desde el registro 41 hasta el 50, ¿sí? Porque eso sería la página número 4 de este conjunto de registros, ¿sí? Los registros desde el 41 hasta el 50. Y así sucesivamente si yo quisiese obtener diferentes páginas de mi consulta. Bueno, la ventaja de esto es claramente que yo puedo devolver información parcializada en mi aplicación, ¿sí? Es decir que no es necesario que devuelva la consulta con el total de registros, lo que puede llegar a insumir mucho tiempo de procesamiento y demoras en nuestra aplicación. Entonces, de esta manera nosotros separamos nuestra consulta de múltiples registros en diferentes páginas para obtener la información en bloques, ¿sí? Y así sea más fácil poder acceder a ella dentro de nuestra aplicación. Entonces, muy bien, vamos a terminar aquí la clase y en la clase siguiente vamos a implementar nuestro proceso de paginado en una consulta. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestro proceso de paginado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo script. Aquí vamos a hacer clic derecho, New Query, y vamos a colocarle el nombre paginado. Muy bien, ahí está, y aquí dentro vamos a colocar nuestro script tal cual lo venimos haciendo hasta el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a declarar, vamos a colocar declare arroba page number, esta variable de tipo int que nos va a servir para especificar el número de la página.
colocamos una coma y vamos a declarar otra variable que se va a llamar page size de tipo entero también, y una variable más que va a ser total pages, ¿sí? También de tipo entero. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es colocar un set arroba page number y a esta variable le vamos a colocar 1, ¿sí? Este va a ser el valor de nuestra variable page number para iniciar. A continuación colocamos un set y vamos a actualizar el valor de la variable page size y le vamos a colocar 10, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra página va a contener 10 registros, ¿sí? Todo esto lo podemos customizar, lo podemos configurar dependiendo la información que queremos mostrar en nuestra aplicación. En este caso la definimos con un valor de 10. Debajo vamos a colocar otro set y vamos a actualizar la variable total page. Vamos a colocar igual y aquí vamos a colocar un subquery. Entonces, ¿por qué vamos a colocar un subquery? Porque necesitamos saber cuál es el total de páginas que vamos a tener en nuestro paginado. Y para saber el total de páginas que vamos a tener, vamos a necesitar saber el total de registros que vamos a estar devolviendo en esta consulta. Entonces aquí vamos a colocar paréntesis, vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a colocar un subquery. ¿Sí? Vamos a colocar select y vamos a colocar un count asterisco from y vamos a utilizar la tabla bajo el esquema sales, colocamos punto y vamos a utilizar la tabla sales order header. Muy bien, entonces ya teniendo este subquery podemos realizar una división, ¿sí? Del total de estos registros lo vamos a dividir por 10, ¿sí? Que es el valor de page size. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de esa variable, ¿sí? Arroba page size. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es obtener el total de páginas que vamos a mostrar en nuestra aplicación. Es decir, el total de registros dividido el page size, que es en este caso 10, nos va a devolver el total de páginas que vamos a estar visualizando en nuestra vista de usuario, en nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es realizar un select. Vamos a colocar asterisco from. Vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar un subquery aquí dentro. ¿Sí? Vamos a colocar select asterisco, vamos a colocar coma y aquí vamos a utilizar este método row number. ¿Sí? Vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a colocar la propiedad over, abrimos paréntesis, colocamos order by y colocamos el campo sales order ID, ¿sí? Para que ordene por este campo, que es el campo de la tabla sales order header. Entonces, muy bien, le colocamos un alias a este subquery, le vamos a colocar as row number. Muy bien. Vamos a colocar from debajo y vamos a colocar el esquema sales y la tabla sales order header. Cerramos el paréntesis, ¿sí? Y al resultado de este subquery le colocamos el alias sales. Muy bien. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es realizar un subquery dentro de un select principal que vamos a desarrollar más abajo. Pero aquí lo obtener todos los campos
de la tabla Sales Order Header, ¿sí? Y a continuación utilizamos la función row number, ¿sí? Que a través de la propiedad over podemos ordenar este resultado, este subquery, por el campo Sales Order ID, ¿sí? Y lo que va a realizar aquí es, a través de la función o el método row number, es generar un número de registro correlativo, ¿sí? Que va a corresponderse con el total de registros de la tabla. Entonces, para completar el select principal, ¿sí? El select asterisco from que tenemos aquí arriba, ¿sí? Vamos a colocar un where aquí debajo, donde vamos a especificar que nuestro resultado, ¿sí? Nuestro alias row number va a estar dentro, es decir, vamos a colocar la función between para poder precisar el resultado que queremos obtener. Entonces vamos a colocar aquí que nuestro row number va a estar between page size, ¿sí? Multiplicado por el page number. Entonces va a estar entre este valor, ¿sí? Es decir, entre el total de registros por página multiplicado por el número de página más 1. Y le colocamos un AND a este between para decirle que el hasta de este between va a ser arroba page size multiplicado por page number más 1. ¿Sí? Entonces, el between lo que va a realizar aquí es decir, si nosotros tenemos el valor page size por el valor page number, que es 10, ¿sí? Tenemos 1 por 10 más 1 le va a colocar 11. Es decir que el between va a estar comprendido desde 11, ¿sí? Que sería en este caso la segunda página, porque la primera página va del 1 al 10. Entonces la segunda página iría desde el 11 hasta el 20, ¿sí? Entonces, si el between va desde 11 y nosotros estamos colocando aquí el and page size, ¿sí? Que es 10 por page number más 1, es decir que sería page number más 1 son 2, ¿sí? 1 más 1 es 2. Entonces estamos multiplicando page size por 2. Estamos obteniendo 20. Entonces aquí le estamos diciendo que el between va a ser desde 11 hasta 20. ¿Sí? En principio estaría bien si estamos queriendo mostrar la página 1. ¿Sí? Si nosotros quisiésemos mostrar la página anterior, aquí le tendríamos que colocar en page number 0. Entonces el resultado sería page size, que es 10, por page number 0. Esto me estaría dando 0 más 1, ¿sí? Como resultado 1. Y el hasta estaría comprendido por el valor de page size 10 por page number, que vendría a ser 0, en el ejemplo que estamos comentando, más 1. 0 más 1 es 1. Entonces, page size, que es 10, por 1 me devuelve 1. ¿Sí? Entonces estaríamos realizando aquí un between entre 1 y 10, es decir, la primera página. Y así con todos los page number que nosotros establezcamos acá, siempre va a acceder a la página correcta, ¿sí? A la página que estamos realizando la búsqueda. Entonces vamos a ejecutar este script, ¿sí? Y fíjense el resultado que obtenemos. Obtenemos 10 registros. Fíjense que aquí me está numerando, el motor SQL me está numerando la cantidad de registros, pero esto no representa el row number, ¿sí? Porque el row number no lo estamos devolviendo en la consulta. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregar este valor aquí
En el select vamos a quitar asterisco y vamos a colocar row number. Muy bien, vamos a colocar coma. Vamos a colocar la variable total page. Bien, le colocamos un alias y le vamos a especificar total page. Muy bien. Vamos a colocar un campo más, por ejemplo, alguno de estos campos. Vamos a colocar sales order number. También vamos a colocar el campo purchase order number. Y vamos a colocar otro campo más, account number. Colocamos una coma y vamos a colocar el campo customer ID. Muy bien. Vamos a ejecutar la consulta nuevamente y fíjense cómo el resultado de el valor row number ahora sí nos está especificando correctamente la página donde estamos posicionados, es decir, del 11 al registro 20. ¿Por qué? Porque le hemos especificado la página número 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a cambiarle por 0 y fíjense cómo ahora obteniendo la página 0 obtenemos los registros desde el 1 hasta el 10. Y así si nosotros colocamos aquí en la variable page number, le colocamos 3, 4, 5, 6, vamos a obtener la página correspondiente a ese page number que estamos especificando. Tengan en cuenta que lo que hemos realizado aquí es un select principal y dentro de ese select hemos colocado un subquery, ¿sí? Con la función row number, le hemos colocado un from y a continuación hemos colocado un where general de ese query principal, que es el que obtiene nuestros datos de este subquery en realidad, porque lo que estamos haciendo aquí es aplicar un subquery, pero estamos obteniendo con el from de aquí todo el resultado de este subquery, ¿sí? Por eso hemos colocado asterisco aquí. Entonces, al colocar un from aquí, estamos obteniendo todo el resultado de este subquery donde estamos utilizando la función row number con la propiedad over. Muy bien, terminamos aquí esta clase de paginado y seguimos avanzando con la siguiente clase. Bueno, bienvenidos a la sección. Aquí vamos a estar aprendiendo qué es un índice. Vamos a estar viendo en detalle su definición, el uso y su implementación. Y también vamos a estar viendo tipos posibles de índices y sus distintas propiedades para poder aplicarlas a los campos de una tabla y así poder optimizar nuestros resultados de las consultas. Así que terminamos aquí la introducción y vamos a comenzar ya con la primera clase para entender qué es un índice y cómo podemos utilizarlo. Bueno, bienvenidos a la sección. Aquí vamos a estar viendo índices. Vamos a estar explicando qué es un índice, cuáles son sus tipos y los usos que le podemos dar a este tipo de propiedad que podemos definir en cada tabla de nuestra base de datos. Entonces, vamos a continuar con la siguiente ficha donde vamos a estar viendo la definición, los tipos y su uso. Entonces, un índice es una indexación, es decir, un ordenamiento de un campo específico de una tabla que se crea con el propósito principal de optimizar los tiempos de respuesta de nuestras consultas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros realizamos una consulta muy grande sobre diferentes tablas de nuestra base de datos, bueno, lo que podemos obtener como resultado de esa consulta es una demora importante, ¿sí? En ese resultado y
ello impacta directamente en la respuesta al usuario. Entonces, para poder optimizar esos tiempos de respuesta es cuando llega el momento de analizar todo y definir la utilización de un índice, ¿sí? Con el propósito de mejorar esta demora. Muy bien, entonces el siguiente punto que podemos decir es que la implementación de un índice solo debe realizarse cuando el retorno de registros de la consulta que queremos optimizar demore un tiempo considerable y eso afecte la experiencia del usuario. ¿Qué queremos decir con esto? Que no tenemos que abusar del uso de índices porque para ello cumplen la función las primary key de cada tabla. Es decir, nosotros cuando definimos una primary key lo que hacemos es indexar a la tabla por ese campo, ¿sí? Entonces la primary key actúa ya por naturaleza como un índice. Entonces, mientras nosotros tengamos primary key definidas y las consultas que realicemos sobre esas tablas demoren un tiempo razonable, bueno, no será necesario definir un índice. Lo siguiente que podemos decir es que existen dos tipos de índices, ¿sí? Cluster y non-cluster. Además, estos pueden ser de tipo unique o non-unique, ¿sí? Entonces, un índice de tipo cluster va a ser el que va a estar indexado, ¿sí? Es decir, ordenado por la propia primary key de la tabla. Y uno de tipo non-cluster va a tener un ordenamiento adicional además de la primary key, ¿sí? Entonces, también podemos decir que la propiedad unique indica que los valores del campo establecido como índice tiene valores únicos, es decir, que no se repiten. Y la propiedad non-unique es precisamente lo contrario, es decir, que los valores que voy a tener en ese campo se pueden repetir. Bueno, esto es un repaso. De todas formas, más adelante en las clases vamos a ver estas propiedades bien en detalle, así las entendemos un poco más. A continuación vamos a ver cómo se implementa un índice. Básicamente lo que tenemos que definir es la sentencia create, ¿sí? Colocamos la palabra reservada cluster, colocamos index también y a continuación se coloca el nombre del índice, ¿sí? En este caso ix-índice, ¿sí? Muy bien, entonces lo que hacemos a continuación es colocar la cláusula on y le especificamos la tabla donde vamos a estar creando el índice, ¿sí? Y entre paréntesis le colocamos cuál es el campo que va a estar afectado a esta propiedad. Muy bien, esta es la sentencia básica para crear un índice desde Transact SQL. Así que vamos a comenzar ya con la sección y vamos a implementar un índice para mejorar los tiempos de respuesta de nuestras consultas. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es, vamos a crear una tabla de ejemplo en nuestra base de datos en la que estamos trabajando. Vamos a crear una tabla para poder desarrollar la implementación de un índice en nuestra tabla y así poder analizar los tiempos de respuesta de la consulta. Entonces, para poder desarrollar esta implementación vamos a necesitar una tabla con varios campos, ¿sí? Y con millones de registros, para que podamos evaluar el uso de índices y ver cómo mejora los tiempos de respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos una tabla con millones de registros? Bueno, para ello vamos a abrir nuestro navegador y vamos a ingresar a una página que se llama Generate Data, ¿sí? Entonces, aquí abrimos esta página que está aquí, generatedata.com, y esta página es muy útil porque nos va a permitir crear una estructura de una tabla de ejemplo que nosotros querramos y generar los inserts necesarios para poder replicar esa información y podamos hacer nuestras pruebas. Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear nuestra tabla, ¿sí? Vamos a colocar aquí como primer campo
vamos a colocarle name, ¿sí? Vamos a seleccionar un tipo de dato específico para este campo name. Fíjense que esta aplicación lo que tiene es tipos de datos predefinidos para cada uno de los valores que podemos llegar a almacenar en los campos. Fíjense que tiene para nombres, para email, para número de organización, ciudad, región, país. Para cada uno de ellos ya tiene establecido un tipo de dato específico para simplificarnos aún más las cosas. Entonces aquí lo que vamos a colocar nosotros es names, ¿sí? Como data type. En el valor examples, aquí lo que vamos a colocar es qué tipo de valores queremos guardar en esos campos de los registros. Vamos a colocarle, por ejemplo, nombres masculinos, ¿sí? Ahí está. Vamos a agregar otro campo más. Aquí vamos a colocar last name. Vamos a seleccionar el tipo de dato names. Y aquí le colocamos, por ejemplo, surname, ¿sí? Apellido. Muy bien. Vamos a agregar otro campo más, email. Vamos a colocarle el tipo email. En ese caso no tenemos ejemplos disponibles. Vamos a continuar con el siguiente y aquí le vamos a colocar phone number. Y aquí le colocamos el tipo de dato phone y seleccionamos, por ejemplo, diferentes formatos, ¿sí? Para que genere valores con diferentes formatos. Muy bien. Vamos a ir un poquito más abajo. Aquí vamos a seleccionar el tipo que queremos generar, es decir, queremos generar una estructura de tipo SQL. Aquí le vamos a colocar el nombre, contact. Muy bien, fíjense que tenemos para seleccionar tipos de estructuras CSV, Excel, HTML, JSON. Esta herramienta es muy interesante. Aquí donde dice el tipo de base de datos vamos a elegir SQL Server. No le colocamos primary key, fíjense, con esa opción le decimos que no tenga primary key. Y aquí vamos a dejar marcada la opción include create table para que nos genere el script para que podamos trasladar a nuestra base de datos. Vamos a desmarcar la opción que incluya el drop table, ¿sí? Y vamos a desmarcar también la opción que coloque comillas en las tablas. Eso no lo necesitamos. Vamos a seleccionar la opción prompt to download para que nos permita descargar el archivo. Hacemos clic en generate, ¿sí? Muy bien, ahí nos pregunta cómo queremos llamar a ese archivo de descarga donde va a estar todo nuestro script. Y aquí vamos a colocarle tabla contact, por ejemplo, ¿sí? Colocamos guardar. Muy bien, ahí nos ha generado el archivo con el script. Y lo que vamos a hacer es arrastrar hacia la ventana del Management Studio nuestro script. Hacemos así, soltamos. Ahí está, muy bien. Fíjense, esta herramienta nos ha creado el script para crear nuestra tabla contact. Ahí están los campos que hemos especificado con sus tipos de datos. Fíjense los tipos de datos que ha colocado para cada uno de los de las especificaciones que nosotros le hemos dicho, de tipo email, de tipo apellido, name, bueno. Y aquí debajo están todos los inserts, ¿sí? Uno atrás del otro, los 100 inserts. Fíjense, si hacemos scroll hacia la derecha, allí están todos los valores que nos ha generado esta herramienta. Son todos valores diferentes para cada uno de los registros. Son valores aleatorios que va generando. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es crear nuestra tabla. Aquí vamos a colocarle el esquema. Person.contact. Muy bien, así colocamos la tabla bajo ese esquema. Colocamos aquí también person.contact y vamos a presionar F5 para crear nuestra tabla. Muy bien, fíjense, ya está. Ha creado nuestra tabla y ha insertado 100 registros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una técnica para duplicar estos registros y así poder llenar esta tabla con millones de registros, ¿sí? Porque es lo que vamos a necesitar para poder implementar nuestro índice, ¿sí? Una tabla
con millones de registros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a colocar la sentencia insert into, vamos a colocar el esquema person y la tabla contact y hacemos un select, es decir, un insert select, ¿sí? Como estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces colocamos select asterisco from person.contact y esto cuando lo ejecutemos va a insertar 100 registros más. Entonces, si lo ejecutamos varias veces, vamos a multiplicar esa cantidad, ¿sí? Ahora tenemos 200. Si lo ejecutamos otra vez, tenemos 200 más, es decir, que ahora tenemos 400. Entonces esto lo vamos a repetir varias veces. Fíjense cómo el resultado es una multiplicación cada vez más. Ahí tenemos 20.000 registros. Perdón, 200.000 registros. Ahora tenemos 800.000 registros. Cada vez que lo ejecutamos, se duplica. Ejecutamos nuevamente y cada vez tarda más, ¿no? Porque es un proceso que lleva un tiempo, ¿sí? Para insertar todos estos valores. Fíjense, allí tenemos 3.276.800 registros. Vamos a insertar un poquito más, ¿sí? Y ya vamos a tener con esto el doble de registros. Muy bien, y como resultado de estas ejecuciones vamos a obtener un total, ahí está, 6.553.600 registros, más los 3 millones que teníamos antes, cerca de 10 millones de registros. Muy bien, entonces ya con esta cantidad de registros ya es suficiente para que en la siguiente clase podamos implementar nuestro índice y evaluar el resultado de esa implementación. Muy bien, ya hemos creado nuestra tabla con cerca de 10 millones de registros. A continuación vamos a implementar un índice para ver cómo podemos realizar una consulta más optimizada sobre estos resultados. Entonces vamos a crear nuestro archivo, vamos a hacer clic derecho New Query y vamos a crear nuestro archivo que lo vamos a llamar índices. Muy bien, aquí tenemos la tabla, ¿sí? Person.contact y los campos que hemos definido. Muy bien, vamos a escribir select, vamos a realizar un count, asterisco, y colocamos from y vamos a arrastrar la tabla contact desde el Object Explorer. ¿Sí? Fíjense, lo que hicimos es hacer clic aquí en la tabla y la arrastramos hacia aquí. Es una nueva forma de arrastrar los objetos hacia la ventana de consulta. Muy bien, entonces vamos a ejecutar esta consulta y fíjense que el resultado que obtenemos son 9.553.600 registros. ¿Sí? Sobre ese total vamos a trabajar. Muy bien, vamos a colocar esto aquí debajo. Vamos a quitar el count y vamos a colocar asterisco. ¿Sí? Vamos a presionar F5 sobre esta consulta. Vamos a colocarle un where porque después vamos a realizar un filtro. Vamos a ejecutar este select. Presionamos F5 y vamos a detener la consulta porque si no va a demorar mucho. Y vamos a obtener este email de aquí. Fíjense que tenemos emails repetidos porque nosotros hemos duplicado la información. ¿Sí? Recuerden que hicimos un insert select. ¿Sí? Eso nos generó registros duplicados. Entonces vamos a tomar este email de aquí, vamos a copiarlo y vamos a colocar where email igual y colocamos el email, ¿sí? Con control B corta copiamos el contenido. Muy bien, ahora sí vamos a seleccionar este query y fíjense que el resultado que obtuvimos son 95.000 registros
95.530 registros y la duración es de 000, es decir, que no demoró nada. Esto, ¿por qué no demoró nada? Bueno, porque la consulta está en un caché, ¿sí? Lo que se llama está en una almacenada en una porción de la memoria. Por eso cuando nosotros realizamos un query sobre la misma tabla, en determinadas ocasiones la consulta no demora nada. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar este caché? Primeramente, bueno, tenemos que ejecutar dos sentencias, ¿sí? La sentencia que tenemos que ejecutar es la siguiente. Tenemos que colocar db cc y colocamos la instrucción free pro caché, ¿sí? Colocamos esa instrucción y le colocamos la sentencia with espacio no guión bajo info msy, ¿sí? Eso para que no devuelva mensajes en la consola. Vamos a copiar y pegar debajo y aquí vamos a ejecutar otra sentencia, pero le vamos a colocar drop clean buffers, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar estas dos sentencias. Muy bien. Y ahora vamos a ejecutar la sentencia select. Fíjense que ahora está demorando. Está demorando un poco más. Y ahí finalizó. Finalizó y demoró para devolver la misma cantidad de registros. Demoró 5 segundos. Entonces, muy bien. Esas dos sentencias las vamos a utilizar para liberar nuestro buffer, ¿sí? Nuestro caché, nuestros datos almacenados en la memoria, y así poder efectuar las pruebas realmente con los tiempos reales que demora la consulta, porque eso es muy importante a la hora de realizar nuestras pruebas de rendimiento. Entonces, vamos a ver ahora un poquito en la tabla persons.business entity ID. Sí, vamos a ver los índices que tiene definida esa tabla. Vamos a ampliar un poquito más acá. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Fíjense, estos índices ya vienen definidos en la base de datos AdventureWorks, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poquito qué es lo que tenemos creado aquí. Bueno, primeramente tenemos creada una primary key, ¿sí? Que es la que está aquí debajo, esta que está aquí, esta primary key, y es de tipo cluster, ¿sí? El tipo cluster indica que ese campo, indicado como primary key, va a estar ordenado, ¿sí? Internamente en el SQL por la primary key. En este caso, como estamos hablando de la primary key, por default la primary key se crea de tipo cluster. Lo que tenemos a continuación son tres índices, ¿sí? Estos que están aquí, estos que comienzan con la letra AK y la letra IX, ¿sí? Esos nombres son nomenclaturas que se le dan automáticamente en función de las propiedades con que nosotros definimos a esos índices, ¿sí? Entonces, además de la propiedad cluster y non-cluster, tenemos las propiedades unique y la propiedad non-unique. Entonces, cuando definimos un índice, además de especificarle la propiedad cluster o non-cluster, tenemos para especificarle otra propiedad más que es unique y non-unique. Entonces, ¿qué quiere decir esta propiedad? Bueno, básicamente es que si ese índice sobre determinado campo va a tener valores que no se van a repetir, entonces nosotros podemos definirlo como unique, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, como unique. Entonces, cuando nosotros definimos un índice como unique, automáticamente el motor SQL le coloca delante del nombre estas dos letras, ¿sí? La letra A y la letra K. En cambio, si definimos un índice de tipo non-unique, que quiere decir que los valores en ese campo
se van a repetir, bueno, automáticamente le coloca las letras Y y X. De todas maneras, cuando nosotros especificamos estas propiedades unique y non-unique y creamos el índice, el motor SQL hace una validación de todo el contenido del campo, y si llegase a encontrar algún valor que no coincide con estas propiedades, nos arrojará un error. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros especificamos, por ejemplo, la propiedad unique y en ese campo tenemos repeticiones, bueno, el motor SQL nos va a arrojar un error y nos va a decir, cuidado que tienes campos con valores repetidos, ¿sí? Tu índice no se podrá crear. Entonces, muy bien, habiendo entendido estos conceptos de índices, vamos a crear nuestro primer índice en nuestra tabla contact, ¿sí? Que hemos creado anteriormente. Pero ¿para qué utilizaríamos un índice? ¿Para qué podríamos utilizar un índice? Bueno, imagínense que nosotros tenemos que realizar una consulta por un campo en particular, que ese campo no está dentro de la primary key de la tabla. Entonces, cuando nosotros realizamos consultas sobre campos que no están dentro de la primary key de la tabla, quiere decir que estamos realizando consultas por un campo que no está indexado, ¿sí? Porque recuerden que las primary key están indexadas, ¿sí? De tipo cluster, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos realizar una consulta por un campo adicional que no está dentro de esa primary key, y la consulta demora mucho tiempo, porque tiene muchos registros y la consulta demora mucho, bueno, es el momento justo para determinar si tenemos que agregar un índice en ese campo para acelerar nuestra consulta. La mayoría de las veces el resultado es satisfactorio, porque lo que obtenemos es una consulta que devuelve los registros muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, el resultado es una mejora notable, ¿sí? Que hace que nuestra consulta demore mucho menos de lo que demoraba antes de que la tabla tenga un índice establecido. Entonces, vamos a crear nuestro índice, vamos a cerrar aquí, muy bien, y vamos a crear un índice en el campo email, ¿sí? En este campo email vamos a crear nuestro índice. ¿Para qué? Para que cuando realicemos la consulta y filtremos por este campo, la consulta retorne los registros más rápidamente. Entonces vamos a crear nuestro índice, vamos a colocar aquí debajo la sentencia create, vamos a colocar clustered index. Vamos a utilizar la misma nomenclatura para conservar la misma estructura. Vamos a colocarle IX. Recuerden que en este caso, como es un campo que tiene valores repetidos, fíjense que tenemos valores repetidos en el campo email, entonces tenemos que especificarlo como non-unique. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ya primeramente lo que hacemos es definirlo en el nombre. Si le colocamos IX, vamos a colocarle guión bajo y el nombre de la tabla contact, colocamos guión bajo nuevamente y le colocamos el nombre del campo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí debajo vamos a colocar la palabra on y aquí le vamos a especificar, ¿qué le vamos a especificar? La tabla y el esquema. Entonces colocamos person.contact. Colocamos apertura y cierre de paréntesis y aquí le vamos a especificar cuál es el campo que vamos a crear el índice en nuestra tabla. Sobre qué campo vamos a crearlo. En este caso, el campo email. Muy bien, recuerden que en este campo tenemos valores repetidos, por lo cual por default nuestro índice se va a crear
de tipo non-unique. Si nosotros sabemos que en ese campo no tenemos repeticiones, bueno, deberíamos especificar unique aquí en la consulta. Pero como nosotros sabemos que va a ser un campo de tipo non-unique, no lo especificamos y lo creamos así. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar nuestras sentencias para liberar el caché y el buffer. Estas que están aquí. Muy bien. Ahora ejecutamos la consulta nuevamente. Fíjense que está demorando. Ahí está, finalizó. Demoró 5 segundos. Y ahora vamos a crear el índice a continuación. Vamos a seleccionar la sentencia, presionamos F5. ¿Sí? Muy bien, ahí está creando el índice. Esto demora, es normal que demore porque tiene que recorrer todos los registros de la tabla para realizar comprobaciones y para indexar todo el contenido en un apartado. ¿Sí? Lo que hace es generar una indexación de todo el contenido para que nosotros podamos acceder más rápido a esa consulta y que nos retorne más rápido el resultado. Muy bien, ahí finalizó y vamos a ejecutar nuevamente la liberación del buffer y ahora vamos a ejecutar la consulta definitiva. Presionamos F5 y fíjense cómo no ha demorado nada. Fíjense que el resultado que tenemos son 0 segundos. No demoró nada nuestra consulta. Y esto fue gracias al índice que hemos creado sobre el campo email. Entonces, si nos vamos a la tabla y hacemos clic derecho, refresh sobre la tabla contact, vamos a revisar los índices creados y fíjense que allí tenemos el índice ix-contact-email que hemos definido anteriormente, ¿sí? Aquí en el Object Explorer lo vemos reflejado luego de que creamos el índice a través de Transact SQL. Muy bien, hay que tener en cuenta que los índices de tipo cluster solo puede haber uno por tabla, es decir, no puede haber dos índices de tipo clustered. Si hay dos, uno debe ser non-cluster, ¿sí? Los tipos cluster son mucho más rápidos que los índices de tipo non-cluster. Básicamente porque el tipo cluster utiliza la primary key para realizar el ordenamiento y la indexación de ese índice con todos sus valores, ¿sí? En cambio, el tipo non-cluster utiliza un índice externo almacenado en otra parte, no en la misma tabla, ¿sí? Con lo cual hace que la consulta demore un poco más. Entonces ahora vamos a hacer la prueba, vamos a eliminar este índice de tipo cluster, vamos a hacer clic derecho, vamos a ejecutar la opción delete y vamos a eliminarlo, ¿sí? Porque ahora vamos a crear uno de tipo non-cluster. Muy bien, ahí ya está, lo eliminó. Y aquí vamos a colocar nuestra query para crear el índice. En lugar de cluster, vamos a colocar non-cluster. Ahí está, muy bien. Y vamos a ejecutarla nuevamente. Presionamos F5. Esto va a demorar un poquito también. Muy bien, ya está. Vamos a actualizar nuestra tabla. Y allí tenemos nuestro índice de tipo non-unique y non-cluster. Muy bien, aquí está. Fíjense, lo ha cambiado a non-cluster. Y a continuación vamos a ejecutar nuestra liberación de buffer y vamos a ejecutar la consulta. Fíjense que está demorando más que antes. Ha demorado un total de 5 segundos, con lo cual la consulta no se vio optimizada.
Entonces, como conclusión podemos decir que cuando tengamos la posibilidad de crear un índice de tipo clúster, es lo más recomendable para obtener los mejores resultados de respuesta en nuestras consultas. Bienvenidos a la sección 12, consultas distribuidas. En esta sección vamos a estar analizando la función OpenRowSet para obtener información o registros de otros orígenes de datos, es decir, de servidores que están en otra ubicación. También vamos a estar analizando cómo abrir archivos de tipo JSON para importar esta información en nuestra base de datos. Vamos a estar viendo también la función OpenDataSource y la función BulkInsert para insertar de manera masiva información que podemos tener en archivos como ser, por ejemplo, de tipo Excel. Así que, bueno, terminamos aquí la introducción y vamos a continuar con la primera clase. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí en esta sección vamos a ver todas las herramientas que tenemos disponibles en consultas distribuidas, pero en esta clase nos vamos a dedicar a configurar esta herramienta, porque si no la configuramos correctamente vamos a obtener un error y no vamos a poder ejecutar las herramientas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo query. Vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta Queries, New Query, y a este archivo le vamos a colocar el nombre Distributed Queries. Muy bien, ahí está. Abrimos el archivo y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comentar primeramente aquí como título, vamos a colocar activar Distributed Queries. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a escribir el comando para poder ver las opciones que tenemos dentro del motor. Vamos a colocar sp-configure. Presionamos F5 y fíjense, estas son todas las opciones que nos ofrece el motor SQL Server para activar o desactivar características que están dentro del mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, fíjense que si nosotros buscamos la opción Distributed Queries, no la tenemos aquí, no la tenemos habilitada. Entonces, ¿cómo hacemos para habilitar esta opción, que es una opción de nivel avanzado? ¿Cómo hacemos para habilitarla para que nos muestre aquí esta opción y poder activarla? Bueno, lo que tenemos que hacer es ejecutar este proceso, ¿sí? Pero pasarle como parámetro show advanced options. Colocamos coma y le colocamos el número 1. ¿Sí? Ejecutamos este script, debajo colocamos la sentencia reconfigure. Esto nos va a servir para reconfigurar las opciones. ¿Sí? Fíjense, lo que hemos hecho aquí, hemos habilitado para que nos muestre las opciones avanzadas del motor. Fíjense que aquí nos dice que la opción cambió de 0 a 1, es decir que ahora ya está habilitada. Y reconfigure lo que hace es básicamente guardar los cambios que hemos hecho. Entonces vamos a ejecutar ahora sp-configure solo y fíjense que ahora tenemos habilitada la opción ad hoc distributed queries, ¿sí? Y tenemos la opción de activarla o desactivarla. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es activar. Fíjense que ahora el campo config value está en 0. Entonces vamos a colocar sp configure, ahí está, con mi guión bajo, y colocamos como parámetro el nombre de la propiedad, ¿sí? En este caso es ad hoc distributed queries, ¿sí? Copiamos y pegamos, colocamos una coma y le decimos que su valor va a ser 1, es decir que va a estar activado. Escribimos reconfigure,
presionamos F5 y fíjense como ahora la opción Ad hoc Distributed Queries nos dice que cambió de 0 a 1, ¿sí? Con esto ya hemos habilitado la herramienta en nuestro motor. Si ejecutamos solo el proceso spconfigure, vemos que ahora el valor es de 1. Muy bien. Así que vamos a continuar con la clase siguiente. Ya habiendo habilitado esta herramienta, podemos dar paso al uso de las siguientes herramientas para las consultas distribuidas. Muy bien, habiendo configurado Distributed Queries, vamos a proceder a ver un ejemplo de cómo nos podemos conectar a un servidor remoto utilizando la función OpenRowSet. Entonces, a continuación vamos a colocar aquí un comentario a modo de título. Vamos a colocar conectar a un servidor remoto. Entonces, vamos a escribir la siguiente sentencia. Vamos a colocar select asterisco from y aquí colocamos open row set, abrimos y cerramos paréntesis y aquí le vamos a especificar como primer parámetro, vamos a colocar comilla comilla y vamos a especificar SQLN-CLI, ¿sí? Este es el cliente que vamos a utilizar para conectarnos al servidor remoto, ¿sí? Hay varios tipos de clientes que podemos especificar aquí, pero en este caso, como nos vamos a conectar a una base de datos SQL Server, este es el cliente que debemos utilizar. Entonces aquí vamos a colocar coma y el segundo parámetro que vamos a especificar es la cadena de conexión. Entonces colocamos server igual y aquí vamos a colocar en nuestro caso una dirección IP local, ¿sí? 192.168.0.14. Este es un equipo que tengo en mi red local que tiene una base de datos SQL Server corriendo, ¿sí? Tenemos un motor corriendo aquí y ustedes si se quieren conectar a un servidor remoto que está en internet o en algún otro servidor en la web, aquí pueden colocar la IP externa, es decir, la IP pública que tiene ese servidor para poder conectarnos, ¿sí? Entonces vamos a colocar a continuación de la dirección IP punto y coma y colocamos el parámetro UID, que es el usuario, colocamos igual y escribimos Mariano, es un usuario habilitado para poder conectarnos. Colocamos punto y coma, PWD, que es el password, ¿sí? Colocamos igual, ABCD 1234. Con este usuario nos vamos a poder conectar a nuestro motor. Colocamos coma y el tercer parámetro que vamos a especificar, la tabla a la cual queremos realizar la consulta select. Entonces colocamos el nombre de la base de datos, que en este caso se llama 40.0, colocamos punto, DBO, que es el esquema por default, y luego colocamos punto y el nombre de la tabla. En mi caso, la tabla se llama Udemy curso. Entonces, vamos a seleccionar la consulta completa y presionamos F5. Fíjense, aquí tenemos el retorno. Este es el resultado de nuestra tabla, los cursos que tenemos dados de alta. Bueno, nos hemos conectado a una tabla de un motor SQL Server que está en otro destino. En este caso se encuentra en un servidor dentro de mi red local. Pero como dijimos anteriormente, si el servidor es remoto, es decir, se encuentra publicado en internet, podemos colocar la IP pública aquí en el parámetro server. Lógicamente el servidor tiene que tener publicado su puerto de SQL Server para que nos podamos conectar de manera remota.
Caso contrario, no podremos conectarnos y obtendremos un error. Pero bueno, esta es una conexión estándar para poder conectarse a un servidor SQL que se encuentra en otra ubicación. Bueno, ya hemos utilizado en la clase anterior la función OpenRouseSet para conectarnos a un servidor remoto. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la misma función para abrir un archivo de tipo JSON. Entonces vamos a colocar aquí a modo de título, leer archivo JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a declarar una variable, declare @JSON, y le vamos a colocar el tipo de dato varchar max. Muy bien, aquí colocamos select asterisco from OpenRouseSet, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos la opción bulk, ¿sí? A continuación colocamos punto y coma y aquí es donde vamos a especificar la ruta a nuestro archivo JSON, ¿sí? En mi caso tengo un archivo JSON ya generado que lo tengo en mi disco, lo vamos a abrir aquí. Fíjense, este es el archivo de tipo JSON, donde tenemos distintos objetos. Uno es el objeto frutas, el otro objeto es verduras, y aquí tenemos las propiedades de este objeto. Fíjense que las propiedades se repiten cuando el objeto cambia su valor, ¿sí? Tenemos tipo, tamaño y color, y tenemos tipo, tamaño y color cuando el objeto cambia, ¿sí? Por ejemplo, de manzana a limón. Y lo mismo ocurre con las verduras. Los tipos, zanahoria, tenemos cebolla. Bueno, este es el archivo que vamos a leer con la función OpenRouseSet. Entonces vamos a colocar la ruta al archivo luego del parámetro bulk. En mi caso lo tengo en el disco C, en el directorio SQL data, y el archivo se llama archivo.json. Colocamos coma y el siguiente parámetro es single club, ¿sí? Single club funciona con los tipos de dato varchar, ¿sí? Por eso, como hemos especificado la variable JSON de tipo varchar, colocamos single club. Luego colocamos la directiva import, eso tiene que estar. Y aquí vamos a colocar un comentario sobre el parámetro single club, que es lo que dijimos hace un instante. Funciona con los tipos varchar. Muy bien. Vamos a ejecutar. Y este es el resultado que obtenemos. Este es en modo grilla. Fíjense que nos devuelve el contenido completo de nuestro archivo JSON. Y si presionamos control T para pasar a modo texto, fíjense que obtenemos todo el resultado del archivo en una sola columna. Con lo cual esto es un poco difícil de manejar esta información. Entonces, por un lado está bien porque hemos logrado importar el contenido del archivo JSON, pero por otro lado se nos resulta un poco complejo para separar los distintos objetos que puede tener el archivo JSON y sus propiedades. Entonces, ¿cómo hacemos para leer un poco más organizada esta información? Bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a definir nuevamente la variable, vamos a colocar declare @json y la especificamos de tipo varchar max nuevamente. Muy bien, ahí está. Y vamos a escribir la sentencia select @json. Aquí colocamos igual y le colocamos el nombre del campo, ¿sí? Que nos devuelve la función, el parámetro bulk, ¿sí? Entonces aquí le colocamos bulk column. Debajo vamos a colocar from y utilizamos OpenRouseSet. Y aquí colocamos entre paréntesis los mismos parámetros que utilizamos
en la sentencia anterior, ¿sí? Son exactamente los mismos. Muy bien. A continuación escribimos select asterisco from y aquí colocamos open JSON, ¿sí? Con esta función lo que hacemos es abrir el contenido de un archivo JSON, pero el contenido del archivo lo tenemos en la variable @JSON que hemos definido anteriormente porque lo hemos seteado con la sentencia siguiente, que es asignándole el campo bulk column. Entonces vamos a seleccionar toda la sentencia y presionar F5. Bueno, nos ha marcado un error, vamos a revisar dónde tenemos el error. Creo que nos está faltando un paréntesis aquí en la función OpenJSON. Ahí está. Bien, ejecutamos nuevamente. Y aquí tenemos el resultado en formato texto. Fíjense, tenemos el resultado en formato texto, ¿sí? Donde ahora vemos el campo key que tenemos aquí, que corresponde a frutas y verduras. Y el resto de las propiedades están en otro campo, ¿sí? Con lo cual si presionamos control D para ver esto en formato grilla, vamos a poder ver más organizado el resultado. Ahí está, fíjense, tenemos tres campos: el campo key que corresponde a los objetos, el campo value que corresponde a todas las propiedades de cada objeto, con lo cual si tenemos que leer y organizar la información, bueno, ya tenemos una alternativa un poco más accesible para extraer toda esta información. Y aquí al final tenemos el campo type que representa una lectura de archivo de tipo JSON. Muy bien, entonces hemos aprendido cómo obtener la información de un archivo JSON para una posible importación de datos en alguna de nuestras tablas de SQL Server.